Incluso hoy mismo los juristas modernos se hacen cargo de que este adelantamiento responde a razones mucho más complejas e ideológicamente mucho menos inocentes. Hay una definición, por ejemplo, con la lucidez de siempre de Jacobs, que dice: se anticipa la consumación para conceder a la policía la posibilidad de intervenir en el momento propicio para hacerlo, pues con la anticipación de la punibilidad se amplían los límites de lo permitido para la represión, con todas las letras, no es un fenómeno de tecnicismo dogmático. Probablemente no se debe al azar que algunos notorios sectores de punibilidad anticipada se identifiquen con sectores notorios de actividad policial encubierta, delitos relativos a los estupefacientes, a la seguridad del Estado o a la falsificación de moneda, entre otros. Es decir, está claro que todos conocemos perfectamente las consecuencias político-criminales de esto que parece una discusión solo de dogmática para iniciados. La pregunta es: ¿qué sucede? ¿Cuál es la primera incertidumbre que genera estos adelantamientos? Esta primera incertidumbre tiene que ver con la pérdida de fronteras, con la pérdida de posibilidad de definición de fronteras visibles. Es decir, uno puede alejarse de la lesión del bien jurídico, claro. Ya el legislador ha demostrado en varias ocasiones que puede regular comportamientos más bien lejanos a la lesión de un bien. El problema es que cuanto más se aleja, hay una relación casi directa entre este alejamiento y las posibilidades que tiene el legislador de descubrir sus propios límites, es decir, en qué punto ya no puede regular. Es decir, parecía que una vez que uno pierde esa referencia, ya no está claro que no puede, parecía que puede todo. Entonces, en algún sentido, cuanto más lejos del bien estoy, más chances tengo de legislar lo que tenga ganas, porque ya he perdido totalmente la referencia. Es cuando el chiquito, nuestro hijo, se nos escapa. Bueno, si se escapa mucho, ya perdió totalmente la referencia. Si se escapa un poquito, alguna referencia tendrá. Y en este sentido, esta pérdida de referencia es razonable porque científicamente, en realidad, estos adelantamientos, que están vinculados con la idea de peligro, la idea del peligro es una idea que hay que tomarla con mucho cuidado. No es una idea que nos pueda auxiliar demasiado. En realidad se basa en la certeza de la construcción de un punto de partida sobre la base de un pronóstico que sabemos que es cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo nuevamente con palabras de Kinshäuser. Si el injusto de peligro ha de tener un significado autónomo respecto del injusto de lesión, y esto es lo que entienden los defensores del paradigma de la agresión, entonces también debe concernir a aquellas situaciones en las que después no se ha producido el resultado de lesión. Claro, si el peligro es autónomo, aun cuando sigo con la película y veo que el proyectil no dio en el sujeto pasivo, tengo que poder seguir sosteniendo que la acción fue peligrosa. A esto remite la idea del peligro como un concepto con real autonomía de la lesión. Sin embargo, en esos casos, el juicio de peligro se basa en un error del observador, quien, por tanto, no conocía todos los hechos relevantes para un pronóstico correcto del curso causal. Es decir, si uno es omniconsciente de todo lo que va a suceder, ninguna tentativa sería peligrosa. Digamos, esto es algo que se maneja en la dogmática más o menos usual. Pero ¿se puede fundamentar seriamente un injusto y entonces castigar al autor por ese injusto, aun cuando aquel no ha lesionado realmente ningún bien jurídico? Lo grotesco de esta argumentación, dice Kinshäuser, queda claro ante todo cuando se considera que el observador tiene que ser fingido por aquel tribunal que ya sabe que no se ha producido el resultado de lesión. Fíjense en qué bases caóticas, o sobre qué bases caóticas construimos hoy uno de los espacios político-criminales de mayor expansión del derecho penal. Sin embargo, esta limitación, esta imposibilidad de definir el límite entre el comportamiento neutral y el comportamiento peligroso no ha tenido ninguna chance de limitar esta expansión del derecho penal. Hoy sabemos que hay delitos de asociación, en donde se castiga un comportamiento que externamente es
en la mayoría de las ocasiones absolutamente neutral, por el mero hecho de que la mera convocatoria pueda generar el riesgo de comportamientos futuros. Esta es la idea de la asociación. En los delitos de peligro concreto se castiga la comisión de acciones que no son lesivas per se, pero que generan un riesgo verificable. En los delitos de peligro abstracto ni siquiera se verifica ese riesgo en el caso individual. Se castiga solamente por la mera antinormatividad administrativa muchas veces. En ocasiones el legislador decide penar la mera tenencia de sustancias cuando ni siquiera, esto ya ha sido demostrado por Strunze en un artículo muy interesante, ni siquiera normalmente el tener remite a ningún comportamiento. La tenencia en general, en cualquiera de sus acepciones, nunca es un comportamiento. Y por último, incluso se llega a situaciones en donde se acude a un notable fraccionamiento de los bienes jurídicos, ¿no? O sea, se construyen instancias intermedias con el eslogan de que eso es otro bien jurídico, anticipado. Se sanciona esto junto con instancias de adelantamientos que habíamos aceptado, que habíamos soportado durante bastante tiempo, la tentativa, la instigación, la participación, etc. La pregunta es, esto se produce en un contexto, como vamos a ver luego, en donde la teoría de la exclusiva protección de bienes jurídicos no está atravesando una época de gran popularidad. Digamos. A veces Mario se remite a la opinión dominante, pero es como esas opiniones dominantes que no están de moda, digamos, donde somos muchos, pero somos anticuados, llegamos a la fiesta mal vestidos, con modelos que ya no van, se nos identifica claramente. Sigue hablando del concepto de bien jurídico. Lo que está de moda pasa por otro lado, pasa por la idea de que el derecho penal no debe ser pasar esta instancia de legitimación a través de la tendencia de la protección de bienes jurídicos, sino que el derecho penal, en realidad, o las normas son legítimas en la medida, o la pena se legitima, esto hay una vinculación muy notable entre estas dos instancias, a través de que la norma está protegiendo una expectativa comunitaria, en definitiva, de la propia vigencia de la norma, es decir, independientemente de su contenido, la norma que ha pasado por las instancias formales de consolidación como instancia de deber, establece una garantía de que ese estatus está defendido y por lo tanto es tan injusto el cartel que me desconcentró. Menos mal que no era del principio de igualdad hoy, porque ya sé, pero en circunstancias distintas. Estaba en el minuto 23. Bueno.